Bien. Avíseme cuando por lo menos tengo algún alumno presente. Acá ando. Perfecto. Gracias, Iván y Juana. Bien. Entonces vamos a meterle la última hora y 10 de mi clase teórica. La semana que viene ya vuelve Mario. Así que bueno, volverán a la normalidad. Así que vamos a meterle a ver si llegamos a dar todo lo que tenemos que dar. Pero bueno, lo que voy a dar ahora es muy importante porque nada, es algo que tienen que entender bien el concepto para poder resolver los ejercicios, para entender cómo son las tensiones tangenciales por corte y por qué se producen. Así que vamos a arrancar y por favor les pido más que nunca que me paren si no entienden algo. Ezequiel, de vuelta, estuviste participando bastante, si no me entendés algo, me parás, digamos, esto quiero que se vayan entendiéndolo. Bien, entonces vamos a arrancar con lo que vamos a llamar fórmula de Jouraski ¿cómo se pide? Co-link. No. A ver, lo que vamos a trabajar ahora es nuevamente con una barra simplemente apoyada, pero vamos a ver un poco el efecto que puede tener el corte sobre nuestro problema. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a decir es que a pesar de que voy a trabajar con momento flexor y con corte, vamos a aceptar hipótesis de Bernoulli-Navier. ¿Alguien me puede decir rápidamente qué es la hipótesis de Bernoulli-Navier? Si no saben esa, estamos... ¿No se cumplen las 3 linealidades? ¿Y qué más? Bernoulli-Navier. ¿Qué dice principalmente Bernoulli-Navier? Bueno, lo voy a decir yo. La Bernoulli-Navier lo que dice es que una vez aplicado el momento, la sección se mantiene plana y rota Y perpendicular alrededor, al eje de la barra. y perpendicular al eje de la barra y rota alrededor de la línea neutra. Pero lo más importante que quiero que remarquemos de por qué estoy diciendo que acepto la hipótesis de Bernoulli-Navier, que es lo que me diría no la tomes, es que digo que las secciones se mantienen planas. Y para que la sección se mantenga plana, no tiene que haber distorsión. No, la sección se tiene que mantener plana y sigue plana. No se puede alaviar esa sección. Pero como ahora voy a empezar a hablar de tensiones tangenciales sobre la cara de mi sección, ojo, no sé si se mantiene plana. Entonces digo, bueno, la voy a considerar. Ahora, después vamos a analizar un poquito más, pero tengo que plantearlo, bueno, listo. Todo lo que voy a plantear ahora sigue valiendo Bernoulli-Navier y todo lo que vimos en flexión. Y también lo que tengo que decir es que vamos a trabajar con ejes principales. O sea, al igual que hicimos también en flexión, tengamos mucho cuidado de estar trabajando con los ejes principales. ¿Está bien? Entonces, vamos a plantear nuestro problema. Nuestro problema va a ser una barra simplemente apoyada. Vamos a poner los ejes. X, Z, e Y. Y vamos a tener una carga aplicada, una carga P. Vamos a tener un momento torso, un momento flexor, que va a ser así. Y vamos a dibujar ahora, vamos a poner acá más, y esto es P por L sobre 4. Vamos a dibujar adicionalmente ahora, estos eran momentos, y este diagrama de corte. Más, listo. Y esto vale P por L. No, P sobre 2. ¿Está bien? Entonces, independientemente de la forma de mi figura, vamos a suponer, digamos, como tengo acá, vamos a suponer que la figura, la sección es una cosa así, una cosa bien rara. Y, no sé, por acá están los ejes principales, Y y Z. Nada, tienes esa forma.
¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar una feta de mi problema. O sea, voy a agarrar la feta que está por acá, por ejemplo. Esta feta de acá. Esa feta de ahí va a tener un diferencial X. Y si yo voy con esa misma feta y veo qué pasa acá, fíjense que acá tengo un valor que vale M, no sé, MI, y acá tengo un valor que vale MI más diferencial M. ¿Están de acuerdo? O sea, si yo agarro esa fetita, de un lado tengo MI, del otro lado un MI más un diferencial M, pues están viendo que cada vez va incrementando más el valor de el momento. Ok, ¿y esto qué quiere decir? Que si yo ahora agarro y veo mi feta esa rara, ahora lo voy a hacer en 3D, a ver si me sale. Un poco más grande. Ahí. Yo lo que puedo ver es que, vamos a hacer el espesor de mi cosa rara. Yo tengo, pero vamos a marcar acá también esto así. Y fíjense que acá, de este lado tengo Q y de este lado tengo Q. O sea, no tengo diferencial Q metido en el medio. Tengo Q y Q. Y acuérdense acá que esta es mi cara positiva. O sea, esto es esto sí, esto es Z, para allá es X. Y en mi cara positiva, si yo tengo un corte positivo, que es lo que me indica, lo que puedo marcar es que tengo un corte así para abajo. Acá tengo un corte para abajo. Y veo ese diferencial de X. Y a la vez puedo ver que de la cara de atrás, la cara negativa, para que esté en equilibrio este diferencial que corté, el Q tiene que ir para arriba. ¿Está bien? Y si yo hago el plano donde están las fuerzas, a ver si me sale así. El plano este de acá, yo sé que de este lado tengo un MI más un diferencial M. O sea, estoy viendo esta cara acá, la cara positiva. Y del otro lado tengo un valor M. ¿Está bien? Recordemos que esto era el diferencial X. Eso que representé recién en 3D, donde ves la lonja esa con el Q y el Q, el M y el diferencial M, y del otro lado M, lo vamos a ver ahora lateralmente, así bien grande, porque acá va a estar la cuestión de todo. Lo hacemos así. Pongamos que por acá está el G. Entonces, ¿qué pasa? De este lado tengo Q. De este lado tengo Q. Vamos a hacerlo con los mismos colores. De este lado tengo Q. De este lado tengo Q. De este lado tengo un momento así. De este lado tengo un momento así. M y M más diferencial M. Y acá todos estamos de acuerdo que el M diferencial M está del lado derecho. ¿Por qué? Porque para que esto esté en equilibrio, nosotros tenemos el momento M que está por acá, más, o sea, M más Q más Q diferencial X tiene que ser igual a M más diferencial M. El M se me va con el M y llegamos a la ecuación diferencial que ya todos conocemos, que dice que el corte es igual a diferencial de momento sobre diferencial de X. ¿Está bien? Esto para recordarlo. Y para entender que si tengo un corte, tengo un diferencial de momento, porque si agarro un diferencial de X chiquitito, claramente me tiene que aparecer un diferencial de M. ¿Está bien? Por acá está todo
todo ok. Entonces esto voy a hacer así, me lo voy a llevar para otro lado. Acá me impide hacer una cuestión. Cut, paste, lo dejamos por acá, ahí tirado. Y veamos lo siguiente. El M que está a la izquierda, podríamos decir que me genera un diagrama de tensiones donde hace así esto. Donde comprime arriba y tracciona abajo. Y el M más diferencial M que está a la derecha, comprime arriba, tracciona abajo. ¿Está bien? Y si ahora yo quiero analizar en detalle qué pasa en esta zona de acá. Vamos a poner otro color. ¿Qué pasa? Tengo una fuerza de este lado, que voy a llamar F1, y tengo una fuerza, vamos a hacer así, es este área. Todas estas tensiones están apretando ahí, y todas estas tensiones están apretando para allá. ¿Se entiende? O sea, yo tengo, de los dos lados tengo momento. De un lado M y de otro lado M más diferencial M. Y de los dos lados están comprimiendo, comprime, y ahora F1 y F2 son distintas. ¿Está bien? Porque las tensiones que tengo del lado de la derecha son debidas a un momento. O sea, si recordamos acá, sabemos que sigma es igual a M sobre J por Z. Y el M del lado derecho y del lado izquierdo son distintas. ¿Está bien? Porque del lado derecho tengo el M más diferencial M. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro de vuelta lo que pinté ahora en azul y lo dibujo, vamos a suponer que es el capuchón ese de ahí. Vamos a pintarlo así. El capuchón este de acá, lo que vemos es que acá tenemos una fuerza 2. Estoy viendo únicamente el capuchón. Y del otro lado tenemos una fuerza 1. Y acá, digamos, yo corté por ahí. Y acá más abajo sigue el resto de mi sección. ¿Está bien? Ahora, ¿qué le pasa al pedacito ese? Así como, a esto sí, por favor dígame, porque si no, quiere decir que no. Se comprime. Ok, el pedacito ese se comprime. Y además de comprimirse, ¿qué le pasa? ¿Se mueve o está en equilibrio? Y siento que se aceleraría en dirección de F1. Perdón, o sea, para donde está F1. O sea, en dirección de F2. En sentido de F2. Claro, en el sentido de F2 está bien. Sí, perfecto, se entendió. Ok. Y eso no está bien. O sea, sabemos que esta pieza ya la estudiamos en flexión, estaba todo en orden. ¿Por qué ahora de repente digo, che, agarré un diferencial de X y esto no está en equilibrio? Pasa que cuando estudiamos flexión, este efecto no lo consideramos. Pero tiene que aparecer una fuerza interna que haga que esto esté en equilibrio. Y esa fuerza interna que hace que esto esté en equilibrio se va a llamar fuerza de resbalamiento y va a ser una fuerza que le vamos a ubicar. ¿En qué cara? La vamos a ubicar en la cara de abajo de acá. Entonces, si yo esto lo hago ahí, tipo en 3D, en la cara de abajo de ese capuchón,
aparece una fuerza que voy a llamar diferencial H, diferencial horizontal. Y como la parte de arriba va para ese lado, la parte de abajo va a ir para el otro lado. Digamos, yo corté esa lonjita, la corté en determinada altura y me di cuenta que en el medio de ahí había tensiones tangenciales. ¿Por qué? Porque si no, esto no está en equilibrio. Entonces, esa tensión tangencial, ¿cuánto va a valer? Esa tensión H, ¿cuánto vale esa fuerza primero? Esa fuerza, ¿qué hago? Hago sumatoria de fuerzas horizontales. Sumatoria de fuerzas horizontales en ese capuchón. Tiene que valer 0. Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales tiene que ser igual a F1 más diferencial H menos F2 igual a 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? Tengo que cumplir con esto. Ahora la pregunta es, bien, gracias Iván, ¿cuánto vale F1, cuánto vale F2 y cuánto vale cada cosa? ¿Está bien? Acá vuelvo a recordar que sigma es igual a M sobre JI por Z. Pero vamos a trabajar sobre esto porque yo necesito saber cuánto vale diferencial H. Imagínense que diferencial H es muy grande, digamos, se puede estar rompiendo por la tensión tangencial que tiene esa cara. Entonces vamos a ver cómo calcular diferencial H. ¿Está bien? Ese diferencial H en realidad va a ser igual a F2 menos F1. Pero ahora veamos quién es F2 y quién es F1. Nosotros podemos decir que el área que pinté acá, esta de acá que vuelvo a pintar, que desde que estoy pintando, esta puede decir que es un área asterisco. Es el área donde estoy analizando qué le pasa. Entonces, lo que puedo decir es lo siguiente, voy a poner acá abajo, que diferencial H... ¿Diferencial H es de longitud o de fuerza? De fuerza. Ah, buena, es de fuerza, es de formación, fuerza horizontal. O sea, el diferencial X era el ancho ese. Joya. Sí, ahí entendí. Sí. DH es igual a qué. F2, fíjense que ¿quién es? Es la integral de sigma. Primero vamos a hacer F1, en realidad es más fácil. F1, ¿quién es? Es la integral de sigma por diferencial área. ¿En dónde? En el área asterisco. Área asterisco. Área asterisco. Fíjense que lo que tengo que hacer es integrar las tensiones normales, subo un poquitito, esto de acá. Integro las tensiones normales en el área asterisco. Y fijo cuánto es la resultante F1, que está empujando para la derecha. Y hago lo mismo con F2. Pero ¿qué pasa? En F2, en realidad, no tengo sigma nada más. Tengo sigma más diferencial sigma. ¿Por qué? Porque tengo M más diferencial M. O sea, del lado, vamos a hacerlo así. Voy a borrar acá. Y digo, vamos a llamarlo esto, sigma del lado 1, ¿a qué es igual a? El momento I sobre JI por Z. Pero sigma del lado 2, genérico, es MI más diferencial M sobre JI por Z. Entonces lo que puedo decir que del lado de F2, la fuerza total es sigma más diferencial sigma por diferencial de área en el área que estamos viendo, que es esta de acá, el área asterisco. ¿Me siguen esto que acabo de plantear? Esto es la base, digamos, entender que tengo las dos fuerzas, esas dos fuerzas de por sí no están en equilibrio, entonces aparece una fuerza en la cara de abajo, la cara que está en contacto, esa que antes dijimos, bueno, tengo dos pedazos de madera y no los une nada, resbala. Bueno, en realidad el material acá es continuo y lo que impide el resbalamiento es que aparezca esta fuerza que se llama fuerza de resbalamiento
que la llamo por ahora diferencial H. Entonces, esa diferencial H es la que impide que resbale el capuchón que puse arriba, porque F2 es más grande que F1. Entonces, lo que quiero ver es cuánto vale diferencial H. Y para saber cuánto vale diferencial H, lo que hago es calcular cuánto vale F2 y cuánto vale F1. Y para calcular cuánto vale F2 y cuánto vale F1, lo que tengo que hacer es integrar las tensiones normales sobre el área asterisco que llamé, que es el capuchón. ¿Está bien? ¿Me siguieron? ¿Nada? Por mi parte, sí. Bien, Sí, gracias. sí. Con uno, genial, gracias. Bien. Entonces, sigo queriendo encontrar cuánto vale diferencial H. Pero fíjense que en esta integral, este término de acá, este que tiene sigma acá, en realidad es todo esto de acá. Lo puedo tachar con esto, lo puedo tachar con esto. Y me termina quedando que diferencial H es igual a la integral de diferencial sigma por diferencial área en área asterisco. En realidad, diferencial área y el asterisco, digamos, el diferencial área en el área asterisco. ¿Y esto quién es? Diferencial sigma es la integral de diferencial de momento, que es la diferencia entre los dos sigma, en realidad, sobre JI, en este caso, por diferencial de área. Me faltó el Z, ¿no? Por Z. Y acá ponemos área asterisco. Vamos a poner este Z más arriba. ¿Y ahora qué pasa? El diferencial de momento no depende del área. Lo puedo sacar afuera integral. El diferencial de momento sale afuera integral. El JI no depende del área. Lo puedo sacar afuera integral. Y me termina quedando la integral de el área asterisco por Z por diferencial área. ¿Y este que está acá? ¿Quién es? ¿Quién es ese que está ahí? ¿Les suena parecido a alguien? Momento estático. Momento estático, bien, Carlos. Es el momento estático del capuchón o del área esa que pinté. ¿Ok? Entonces me termina quedando que diferencial H es diferencial momento sobre JI por el momento estático del área asterisco, lo voy a poner así, del área asterisco. Y esto de acá sería una primer tiro de cuánto vale diferencial del H. ¿Está bien? Pero vamos a seguir un poquito más. Fíjense una cosa. A ver, déjenme ver, a ver cómo planteo algo. ¿Qué es lo siguiente? Primero quiero remarcar esto. En este caso, yo hablé de JI y esto sería SI del área que resbala. Del área que cuando yo ahora voy a empezar a hablar del área que resbala, porque el área que resbala es el área que, si no tuviese el diferencial H abajo, se va para atrás. Entonces a eso llamamos el área que resbala, que es el área asterisco. Entonces, esta es la expresión donde, fíjense que acá entra en juego JI y el momento estático respecto al eje Y. Pero, en este caso sí, pero en líneas generales, si ustedes siguen trabajando y se puede complicar esto, ustedes tienen que decir genéricamente que diferencial H es el diferencial de momento sobre el J de la línea neutra de ese diferencial momento. O sea, es la línea neutra de ese diferencial momento, que en el caso que acabo de mostrar era I, pero puede ser otro, por el momento estático del área que resbala o del capuchón, vamos a seguir como se llama acá, de la línea neutra. O sea, respecto a la línea neutra, el momento estático de lo que está resbalando. Y esto es otra manera genérica de recordar esto que estoy poniendo acá. Y ahora fíjense
que ese diferencial H que yo llamé es la fuerza que está en la cara de abajo. Entonces, lo que voy a decir es, bueno, ese diferencial H lo voy a dividir por diferencial X, que es el ancho de mi lonja, y esto lo voy a llamar QX. Y esto va a ser igual a ¿qué? A diferencial M sobre diferencial X, o sea, divide acá también, J línea neutra, S línea neutra del área que resbala. Y esto es igual a diferencial M sobre diferencial X, es el corte I, en este caso, sobre JI, en este caso, por el momento estático en I del área que resbala. Y esto de acá se llama flujo de corte. ¿Qué es el flujo de corte? Es el... Acá yo tengo el diferencial H, que está por acá, y yo estoy analizando en todo el diferencial X cómo es esa tau. ¿Está bien? No lo estoy viendo en esta dirección. No lo estoy viendo en esta dirección, lo estoy viendo en esta dirección. En esa dirección yo lo hago la fuerza esa, la fuerza diferencial H, la divido por diferencial X. Y o sea, y después tengo algo que se llama flujo de corte, pero que no la dividí por el ancho que está en amarillo, por ahora. ¿Está bien? Y a eso lo llamo flujo de corte. ¿Está bien? Yo me perdí un poco cuando pusiste diferencial H igual a diferencial de momento. Cuando empezaste a usar lo de la línea neutra, esa primera expresión que recuadraste en el rojo. ¿De dónde la sacamos? Esa misma. Bien. Fíjate. Todo lo anterior más o menos me seguiste. Digamos, Sí, lo lo anterior. Digamos, Sí. sigma 1, sigma 2, ok. Fíjate que yo cuando calculé sigma 1, cuando calculé sigma 2 por acá y por acá, yo, digamos, trabajé con la expresión M sobre J por Z. Y M sobre J por Z dijimos que vale para principales. Eso lo dijimos bastante. Vale únicamente para ejes principales. Pero, digamos, vos quizás tenés un MZ, digamos, el efecto que les estoy mostrando ahora, debido a, bueno, debe ser así, el efecto que les estoy mostrando ahora, debido a un momento en I, si tengo un momento en Z, también va a pasar algo del estilo. No la quiero complicar tanto, pero también va a pasar algo del estilo. Y cuando calculen las tensiones debidas a un MZ, van a dividir por la inercia en Z. Pero en realidad lo que están, digamos, como trabajamos con principales, lo que están haciendo es dividiendo por la inercia de la línea neutra. ¿Está bien? Está bien. Entonces. Como para hacerlo general sería. Para hacerlo general, claro. Ahí Ezequiel dice que me traduce. Capaz hay una frase que me falta. Perfecto. O sea, es para hacerlo general, digamos. Si tenés un MI, o sea, lo podrías hacer es con JI. separado con el JI, después con el JZ. Eso es lo que vamos a hacer. Sí. Lo mismo que hacemos en flexión. Que cuando tenemos una flexión oblicua, lo separamos en dos. Acá te anticipaste un poco, pero está perfecto, que cuando tengamos un corte que no está en una determinada dirección, lo vamos a separar en los ejes principales. ¿Está bien? Entonces, básicamente la expresión que puse ahí es, bueno, tenés un diferencial de momento, divido el J de la línea neutra de ese momento, de ese diferencial de momento, y el momento estático del área que remarqué de la línea neutra. ¿Está bien? Respecto a la línea neutra. Y si lo querés hacer siguiendo este ejercicio y después lo pasamos a genérico, es la expresión que está acá a la derecha, a la izquierda, perdón, donde trabajás con JI con el momento estático I. ¿Está bien? Está bien.
Gracias. Y después lo único que hice fue, a esa fuerza diferencial H, la dividí por diferencial X, y a esto que está acá, lo puedo llamar fuerza horizontal de resbalamiento por unidad de longitud. ¿Está bien? Y esa fuerza horizontal de resbalamiento por unidad de longitud se llama flujo de corte. Vamos a seguir, no se preocupen que ahora vamos a empezar a darle un poco más de sentido a esto. Es que vean que aparece un diferencial H. Y ahora vamos a analizarlo un poquito más. Entonces, otra hipótesis que va a usar Jurafsky, hipótesis simplificada o simplificativa, Jurafsky, es que vamos a decir que en el espesor vamos a tener una distribución uniforme. Distribución. Ahora les explico qué es esto. Entonces, ¿qué es esto? Nosotros de vuelta hacemos la figura esta. Tenemos acá F2, F1, y acá abajo aparecía diferencial H. Entonces acá tenemos diferencial H para otro lado. Y fíjense que este espesor acá, en esta partecita, vamos a decir que lo llamamos BZ, este de acá dijimos que era diferencial X. Habíamos dicho que diferencial H sobre diferencial X era algo que llamábamos flujo de corte, que era, lo dice acá, fuerza horizontal de resbalamiento por unidad de longitud. Y lo que vamos a decir ahora es que nosotros tenemos el ancho este BZ, donde está, vamos a pintar el área donde está aplicado el DH. Es ese área ahí, o bueno, en la cara de abajo es ese área ahí. Entonces, yo quiero ahora calcular una tensión, no un flujo. Y la tensión la vamos a calcular como tau media va a ser igual al flujo de corte dividido ese BZ, o sea, es el B a una altura Z dada. Y esto, expresado completo, sería Q por S de lo que está resbalando, dividido J por BZ. Y esto de acá, digamos, es una hipótesis simplificativa donde decimos que en todo el espesor BZ las tensiones tangenciales son iguales. Esto que llegamos acá es la ecuación de Jurafsky, donde nos dice que la tau en ese sector es Q por S sobre JB. Y acá seguramente les van a comentar la práctica, bueno, hay una regla memotécnica que es rarísima, pero es lo que hay para que se acuerden siempre esta expresión, que la vamos a usar bastante, que es queso, lo hacemos así, queso sobre carbón. Una cosa rarísima, pero es una regla que la aprendes una vez y no te lo olvidas más, donde tenés la Q por S sobre JB. ¿Está bien? Entonces, la expresión de la tau de Jurafsky es queso sobre jabón.
Una cosa increíble. ¿Está bien? Pero ahora fíjense una cosa más que no lo dije, pero veámoslo. Si yo analizo, digamos, la parte que dibujé ahí, lo que llamo el capuchón, tengo la diferencial H ahí, que ahora ya la sé pasar a tensión, con esta expresión que les acabo de mostrar. Pero ¿qué pasa con esta, si esta tau va acá para allá? Me va a aparecer una tau en la cara. ¿Está bien? Y entonces, acá yo lo que tenía es una tau ZX, y en la cara de acá voy a encontrarme con una tau XZ. Es decir, yo ahora en la cara de mi sección voy a empezar a ver tensiones tangenciales. Voy a empezar a analizar tensiones tangenciales. ¿Está bien? Porque esa fuerza de resbalamiento que se generó, que era el diferencial H, la pasé a tensiones tangenciales, con la tau media que está ahí. Y esa tensión tangencial media, por Cauchy, me genera tensiones en la cara de mi sección. ¿Está bien? ¿Me siguieron? No, yo ahí te perdí. Ok. Tenías la tensión, la fuerza esa horizontal. ¿Y por qué ahora tenés la XZ? Bien. Vamos a hacerlo por etapas. Vamos, esta es etapa 2, etapa 1. Tengo de vuelta la figura esa, que no sé por qué llama capuchón, pero bueno, quedó. Tengo esto así, y vos tenías acá abajo un diferencial H. ¿Está bien? Ese diferencial H está. Yo ese diferencial H lo llevé a través de Q por S sobre JB, lo llevé a una tensión acá abajo. ¿Está bien? Y esa tensión, si yo agarro el cubo diferencial, digamos, un cubo diferencial ahí abajo, tengo un valor que vale acá tau ZX, digamos, pues tau en el plano, vamos a poner los ejes, esto es Y, esto es Z, esto es X, o sea, corté con un plano perpendicular a Z, ¿no? Entonces, la tensión que ves en esa cara es tau Z, porque es un plano con normal Z, y en dirección X. Y cuando ves en ese cubito, lo dejo un poquito mejor, por Cauchy te aparece una tensión así, por Cauchy. Ah, perdón, me confundí. No sería XY. ¿Cuál? ¿La de abajo? La tau. Sí. Pero se está yendo, a ver, si vos estás yendo... ¿Cortaste el plano o lo cortaste perpendicular a la pantalla? No corté perpendicular a la pantalla. Con un plano perpendicular a la pantalla, digo. No, pará. ¿Vos estás hablando de la lonjita o digamos, el plano que pinté acá? El plano azul, el plano ese. No sé, No, ese plano lo corté con un plano que tiene normal Z. O sea, es un plano, claro. digamos, es difícil. Es un plano que contiene la dirección Y y la dirección X. ¿Está bien? Entonces tiene normal Z. Sí. O sea, si es un plano con normal Z, las tensiones que están sobre las tensiones tangenciales sobre un plano normal Z son tau Z algo, porque Z es el plano. Z es la normal. Claro. Y X es porque... No, claro. Tau ZX es tau en el plano Z con dirección X. No un plano ZX. Ahí está la confusión. Listo. Ok. Genial. Entonces es un tau en el plano Z con dirección X, con la dirección del eje de la barra, que es la que se ve acá arriba, digamos, ahí. Entonces, cuando yo voy al borde de mi lonja, veo que me aparece por Cauchy me aparece una tau en la cara, que en la cara, o sea, mi sección, ¿sabes qué es? Mi sección es un plano X, porque digamos, su eje de la barra es X,
Y como va para abajo es Z. Entonces, y coincide con todo lo que estuvimos hablando. Que tau ZX es igual a tau XZ. Y bueno, me aparecieron tensiones tangenciales en la cara de mi sección. ¿Está bien? ¿Alguien no me siguió? ¿Repito algo? No, yo eso último no lo entendí. O sea, esa tau XZ es debido al corte. No. Los pasos son: 1. Aparece el diferencial de fuerza. Ese me crees. El diferencial H. Sí. 2. Aplico Jouraski. Y cuando aplico Jouraski, me aparece una tau. Y esa tau, ya habíamos quedado, estabas de acuerdo que era una tau ZX. Pues estoy cortando con un plano Z y después la tau Sí. tenía dirección X. Entonces, llegaste hasta esta situación. Cuando llegas a ver este punto de acá, que es un borde libre, no es un borde libre, perdón, llegás a la sección, tenés una tau así. ¿Qué es lo que te dice Cauchy? Lo que Cauchy te dice que si vos tenés una tau que es concurrente a una arista, en la arista del otro plano te aparece una tau para otro, así. O sea, habían hecho un equilibrio en la primera clase, supongo, donde demostraron esto. Ah, sí, ahí me acordé. Y esto que está así para abajo es una tau XZ. Es por Cauchy. Digamos, lo importante que quiero que vean es que aparece esa fuerza diferencial H, que yo la paso a una tau con todo lo que vimos de Cauchy y el equilibrio, y después, porque está esa tau, aparece una tau en la cara de mi sección. Esos son los pasos, lo que puse 1, 2, y acá le pongo 3. ¿Está bien? No es que tenés un tau XZ, digamos, la forma de verlo es esta. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a verlo para una sección rectangular. Y vamos a ver si entendemos algo o seguimos medio complicados. Puede ser que sigamos complicados, pero no. Nos queda media hora, así que vamos a meterla a esta media hora. Vamos a poner sección rectangular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear lo que ya venimos planteando, pero lo vamos a hacer de vuelta, así queda completo acá. Tenemos mi barra simplemente apoyada, una carga P, los ejes. Vamos a hacer diagrama de momento y diagrama de corte. Y vamos a poner que ahora tenemos una sección rectangular. ¿Está bien? Y vamos a analizar una lonja, como hicimos antes, pero ahora una sección rectangular y nada, no una cosa rara. Esto así y esto así. ¿Está bien? Entonces, vamos a dibujar de vuelta más grande la sección. Y fíjense una primera cosa. Acá yo lo que tengo... Ari, Sí. una pregunta, ¿no se toma en este caso? Yo, Jonathan, Sí, ahí ya tengo. ¿la sección más solicitada por flexión? ¿O no interesa en este caso? A ver, está bien tu pregunta, me gusta. Yo cuando tengo la expresión, yo lo que quiero calcular son quiero empezar a trabajar con las tensiones tangenciales. Las tensiones tangenciales Sí.
Fíjate que es queso sobre jabón. Q por S sobre JB. El Q cambia a lo largo de toda esta parte. Ah, no, hasta la mitad es constante. Vaya. Claro. Entonces, en cualquier sección que me para ahí, el Q va a ser el mismo. El S, yo voy a ir cortando de a pedacitos, que eso es lo que quiero que vean ahora para entender la idea. Y no va, la sección es constante a lo largo de toda la barra. O sea que el S, Ah, el pedacito que agarre, es lo mismo. claro, El J va a ser el mismo siempre. ¿Cómo? claro, ahora te interesa el corte, ¿no? Claro, ahora me interesa el corte. Después, cuando yo quiera ver la sección, si verifica o no, obviamente seguramente voy a agarrar donde está el momento máximo y donde tengo el corte máximo, que sería por acá. No sé. ¿Está bien? Pero por ahora tomé algo Claro. más metido porque quiero ver esto solo. Uy. Claro, ¿Está bien? claro. El análisis inicial era partidas nada más de las tensiones normales que te generaba el momento, pero para llegar a la fórmula, ¿no? Sí, sí. Y por eso ahora voy a plantear lo mismo desde ese lugar, porque yo quiero ver cómo es la variación de las tensiones tangenciales en la sección. No me quiero meter en la sección más solicitada ahora. ¿Ok? Ahora igual sigo un poco Perfecto. y si no hacen entender algo, vuelvo. Dale, Entonces, gracias. a ver, no, de nada, preguntá todo lo que haga falta. Yo tengo esto que es un MI, es un momento que lo voy a poner a dibujar acá de vuelta. Es un MI acá. Entonces yo lo primero me lo voy a marcar acá para hacer este planteo y estemos todos en línea. Voy a poner acá, un tipo buleteado, que estoy trabajando con MI. Por lo tanto, si tengo un MI, tengo una línea neutra que es el eje Y. ¿Está bien? Porque son ejes principales de inercia. ¿Está bien? Entonces, si yo ahora vuelvo a hacer, a ver si lo voy repitiendo, así me siguen. El pedacito ese lo voy a hacer en color, el mismo color, así vemos que estamos con ese diferencial X, un poquito más ancho. Más ancho. Y tengo el corte acá por acá, el corte acá por acá, el momento acá para así, el momento así para así. Y acá teníamos unas tensiones normales que eran un poquito más grandes que las que están de este lado. Y, por ejemplo, quiero ver cuánto vale la tau acá. Quiero ver cuánto vale la tau a esta altura. Ahí, acá. Ahí quiero ver cuánto vale la tau. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que volver a hacer todo el planteo, pero ahora con una sección conocida. Vamos a hacerlo con el mismo color. Acá, toda la fuerza que tengo acá para allá, toda la fuerza que tengo acá para allá, F1, F2, y acá voy a ver cuánto va a valer del diferencial H y que después lo pasé a una tensión. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo ahora esto que planteé acá abajo, lo voy a volver a hacer, lo estoy haciendo varias veces, pero a ver si me siguen la idea. Copy. Paste. Fíjense que lo que yo pinté ahí en ese color, lo voy a pintar ahora de frente. Así. ¿Está bien? Y entonces, quiero que veamos lo siguiente. Esta altura, hasta la fibra donde yo quiero analizar cuánto vale la tau, la voy a llamar Z. Esto de acá a acá es la altura sobre 2. ¿Está bien? Y ahora yo lo que quiero es saber cuánto vale tau ahí, en la fibra. Y tau, dijimos que vale Q por S
sobre JB. Donde S es el área, es el momento estático del área que pinté en cian. ¿Y esto qué es igual? El corte es el corte, que es el corte en Z. El momento estático es el momento estático del área que pinté respecto al eje Y. El J es el momento de inercia de toda la sección, porque nunca dije que sea de un pedazo, es el momento de inercia de toda la sección. Y el momento de inercia de toda la sección es B, momento de inercia ahí, B por D al cubo sobre 12. Y acá estoy multiplicando de vuelta por B, que es el ancho, que se nos había dicho. Y esto de acá es el ancho B. Vamos, síganme 20 minutos y sacamos por una esta idea, la tenemos que sacar. Ahí esa es la expresión de tau. Entonces ahora quiero que calculemos juntos cuánto vale el momento estático de lo que pinté, que es eso que está ahí. ¿Eso a qué es igual? Fíjense. ¿El área de eso qué es? El área es B, el ancho, por, fíjense que es D sobre 2 menos Z, es la altura. ¿Está bien? Y ahora tengo que buscar la distancia del eje Y al baricentro de este rectángulo. Y si se fijan, esta de acá, esta altura, ¿quién coma es? Esa altura la puedo decir que es Z más D sobre 2. No, para ver cómo lo tengo acá, así me volvió. Puedo decir que es, ahí está, Z más, entre paréntesis, D sobre 2 menos Z. A ver si me siguieron. Ahí pongo el marcador. O sea, Z es hasta ahí, hasta donde está la fibra que quiero analizar. Y ahora yo quiero ir hasta el baricentro. O sea, tengo que sumarle un pedacito más. Y ese pedacito más, en realidad, es la mitad de ¿qué? De D sobre 2, que es toda la altura esta, menos Z, me da toda la altura del rectangulito, que es lo que ya había puesto antes. Tenés que dividirlo por 2 porque si no Z se va con Z. Tenés razón, por eso me faltaba el perfecto, gracias. D sobre 2 menos Z, un medio. Ese medio me faltaba ahí. Y eso, sí, créame que es lo mismo que un medio, lo pongo así, un medio de D sobre 2 más Z. Esto que está acá es igual a Z más un medio de D sobre 2. Vamos a hacer bien. No vamos lío. Un medio de D sobre 2 menos Z. Es lo mismo. O sea, lo puse así porque queda más lindo. ¿Está bien? Entonces, eso de ahí es el momento estático de lo que está resbalando. Síganme un poquito más. Sigamos analizando qué pasa con esto. Tau XZ va a ser igual a Q sub Z por B por D sobre 2 menos Z por un medio de D sobre 2 más Z dividido B por D al cubo sobre 12 por B. Este B se puede ir con este B. Este 12 lo puedo llevar con este y acá me queda un 6. Y no puedo hacer nada más.
Ah, y después lo que puedo hacer, fíjense que acá acuérdense esta cuestión de acá, que d sobre 2 menos z. Tenés una diferencia cuadrada. Exacto. D sobre 2 menos z por dz2 más z. Esto es igual. D cuadrado sobre 4 menos z cuadrado. Ahí está. Impecable, Iván. ¿Está bien? O, vamos a dejarlo ahí. Ahí. ¿Está bien? Entonces, vamos a seguir trabajándolo un poquito más. Ya llegamos. Y ahora van a entender, les va a cerrar toda la idea de todos estos líos que estoy haciendo. QZ por D sobre 2 al cuadrado menos Z al cuadrado sobre esto por un 6 por 6 por B de cubo. A ver si no hice ninguna macana. No hice ninguna macana. Estamos bien. Y esta es la expresión que quería llegar y no les estoy diciendo nada y se están enojando conmigo, pero ahora se va a poner más interesante. Ahí está. Ok. Entonces lo que me está diciendo es que en función de qué z yo elijo, es cuánto vale el tau. ¿Está bien? Pues yo elegí un z genérico. Dije, bueno, yo puedo cortar mi sección para ver cuánto vale la tau en donde yo quiero. ¿Está bien? Entonces, nada, puse un z genérico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, si z, yo quiero saber cuánto vale tau xz. Entonces planteo primero, si z es igual a menos d sobre 2, o sea, estoy en este punto de acá, ¿sería? Lo pongo acá en otro color. Este punto de acá. ¿Cuánto vale la tau? 0. Y tiene sentido porque es una superficie libre. Ah, impecable, Iván. Me pone muy contento que me está siguiendo a las 10 y 17. Muchas gracias. Entonces, si yo pongo z igual a menos d sobre 2, me queda tau xz igual a 0. Si yo pongo z igual a d sobre 2, claramente va a pasar lo mismo. Y si yo pongo z igual a 0, ¿qué va a pasar? Me va a quedar esta expresión de acá, tau xz igual a tau xz igual a qz por d cuadrado sobre 4 sobre b d cubo por 6. Y este me lo llevo con este y me queda un 2 y me queda un 3. Y por lo tanto me queda tau xz igual a 3 medios. Y acá también puedo simplificar, ¿no? Este chabón se va con este chabón de acá. Y me queda 3 medios de qz sobre b por d. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y a ver si ahora sí me terminan la idea. Yo hago mi sección de vuelta. Hago mi sección de vuelta. Y yo quiero saber cuánto vale la tau acá. Vamos a hacer el rojo. La tau ahí, yo sé que vale 0. La tau acá, yo sé que vale 0. Y la tau acá, vamos a hacer así. Y la tau acá en el medio, cuando z vale 0, vale ese 3 medio qz b por d. ¿Y cómo va a ser la variación desde este punto al punto del centro? Va a ser una variación cuadrática, porque tengo el z al cuadrado. Y me va a quedar una cosa así.
siendo el máximo 3 medios de Q sub Z sobre B por D. ¿Eso qué quiere decir? Que las tau, si yo corto por acá, voy a tener taus que son así en la cara, y en la fibra esa que dibujé ahí, va a valer este valor de acá. Si yo hago lo mismo, pero corto en el centro, va a valer el valor este de ahí. Y si lo hago acá, va a ser el valor este de acá. Entonces yo tengo sección, digamos, fibra a fibra, cuánto vale la tau. Pero esa tau, quiero que les quede la idea, y esto, prefiero tomarme estos 10 minutos, no avanzar, pero que lo tengan bien claro. Esa tau, en realidad, es la tau que si yo corto en cualquier lugar, por, digamos, no sé, se me ocurre venir y cortar acá, chao, corto ahí. Se me ocurre cortar ahí, pues estoy aburrido, agarro el pedazo ese, que corté así, lo pongo ahí, me agarro un diferencial X, y yo cuando hice eso, después me enteré, pero pará, acá tenías una fuerza 2 que va a ser más grande que la fuerza 1 cuando integre las tensiones, porque tenés un diferencial de momento del lado derecho. Entonces va a tener que aparecer un diferencial de H acá abajo. Y ese diferencial de H ya vimos que terminaba siendo un tau medio. Y ese tau medio vimos que terminaba generando una tensión tangencial en esta cara que llamamos tau XZ. Y esa tau XZ, en función de qué Z yo esté evaluando, va a tener el valor de la variación que acabo de marcar ahí. Que va a arrancar en 0, va a tener un máximo acá y va a volver a 0. ¿Alguien me siguió? Si no, lo repito, me tomo estos 8 minutos para volver a repetir esto. Sí, eso último de vuelta me vendría muy bien. A ver, Iván Abeleira. Igual que como lo dijiste recién, solo que me perdí a la mitad. Pero está. Ok, pero está medio a claro. ver, a mí lo que me interesa es, si yo te agarro un cubito, digamos, vuelvo a hacer el mismo esquema, pero nada. Yo tengo mi sección, la corto por acá, la corto por ahí, y dibujo ese pedazo. Ahora esto después lo borro para que no quede dos veces el dibujo, pero agarro ese pedazo. ¿Vos estás de acuerdo que habíamos visto que acá voy a tener una fuerza que es más grande que la fuerza que voy a tener acá? Sí. Y debido a eso, Por ende te aparece el de resbalamiento. Me aparece la fuerza de resbalamiento, que después la pasamos a una, entonces la borro, y después fuimos capaces de pasarla a una tensión tangencial. Sí. Que llamamos tau ZX. Después por Cauchy nos enteramos que también tenía que aparecer una tau de este lado. Bien. Tau XZ. Está bien. Hasta ahí estamos. Pero ¿cuánto vale tau XZ? Va a depender de dónde yo haya cortado. Claro. Y cómo la variación en función de dónde yo haya cortado es la parábola que les indiqué por acá. La parábola está de acá. Está bien. ¿Por qué? Porque a ver, voy a hacerla bien, bien evidente. Y esto me parece que ya está. Voy a cerrar esta idea y después, bueno. Fíjense. Imagínense de vuelta, agarro mi pedazo. Claro, porque cuando te acercas a los bordes vale 0, se anula. Sí, eso está claro. ¿Y por qué se agranda cuando vas más para el centro? Esa es la que iba a tirar yo. ¿Por qué se agranda cuando va para el centro? Sí, No, si me no tirás sé. esa, Ezequiel, te apruebo el parcialito directo de flexión. O cualquiera. Sí, Bueno, no me voy a juego, decir eso entonces, me después. la juego. No, después queda grabado y voy en cana. No, mejor no digo nada. No está grabado esto, así que no me conviene. Fíjense, esto de recuerden que era las tensiones debidas al momento. Y estas eran las tensiones debidas al momento diferencial de momento. ¿Dónde creen que va a haber mayor diferencia? ¿En qué parte yo tengo que cortar para que haya mayor diferencia entre lo que hace la izquierda y lo que hace la derecha? Justo en el medio.
justo en el medio, pero Vas tiene total a tener las sentido. tensiones, claro, vas a tener las tensiones. Voy a tener todas las tensiones. Ahora voy a decir, bueno, listo, quiero cortar justo Sí, por sí, acá. Y lo voy a pintar. ¿Y qué va a pasar? El F1 que va a ir para allá va a ser todas las tensiones, pero hasta acá. Todo lo que está comprimiendo hasta ahí. Y acá va a ser F2, todo lo que está comprimiendo hasta ahí. Y en cada una de las fibras, si yo agarro así y resalto, en esta fibra, vamos a poner un color que se vea, en esta fibra F2 es más grande, en esta fibra F2 es más grande, en esta fibra F2 es más grande. Perdón, la tensión es más grande, F2 es la integral de todo. Es más grande, es más grande, es más grande. Entonces, cuando llegué ahí, cuando yo quiera analizar qué pasa, ahí la tau el diferencial H que me aparece por acá abajo, es el más grande de todos. Y cuando yo haga que analice una sección que esté más arriba por acá, ese diferencial H no va a ser tan grande. Porque la diferencia entre F1 y F2 no va a ser tan grande. ¿Está bien? Y por el hecho de que el diferencial H cada vez es más grande y por lo tanto la tensión de resbalamiento cada vez es más grande, la tensión que yo voy a ver y voy a analizar va a ser esta de acá y va a tener esta variación que voy a ver en la cara, donde va a ser máximo en el centro, pero la realidad es que lo que tenemos que decir que es máximo cuando el momento estático es máximo. ¿Está bien? ¿Cómo estamos? Quedó claro, ¿Vieron? quedó claro. ¿Quedó claro? Bueno, entonces voy a cerrar con una cuestión, que la cuestión es la siguiente. Si yo hago esto ahora en 3 dimensiones, de vuelta hago la cara, yo quiero que vean que las tensiones tangenciales, ¿en qué color las hice? En rojo. Van a hacer una cosa así. O sea, es como que hacen una cosa así. Es como un volumen de tensiones que es una parábola. O sea, antes la vi de costado y ahora la veo como en 3D. ¿Está bien? Y ese volumen que tiene esa forma es así, donde esto de acá es L y la flecha esta de acá es el tau máximo, que era tau igual a 3 medios de QZ sobre P por D. ¿Y qué es lo que se me tiene que cumplir acá? ¿Qué es lo que siempre vale? Lo que siempre vale es la ecuación de equivalencia. ¿Y entonces qué quiere decir? Yo acá voy a decir que el área de este cosito de acá, área, es igual a 2/3 de F por L, siendo F esta altura y L esto de acá. Esto es así, digamos, el área de esa parábola es 2/3 de F por L. Y si yo hago 2/3 de F por L, que es igual a 2/3 de F era 3 medios de QZ sobre BD. Fíjense que esto se va con esto. Y, a ver, ese volumen, ese área que puse ahí, multiplicada por el área de mi sección, D por B, o sea, el área de mi sección es D por B. O sea, si yo agarro todas las tensiones, el volumen de tensiones, y lo multiplico por el área, me tiene que dar el corte en Z. Esto se va con esto y me queda el corte en Z. Pero, repito, ¿por qué esto es así? Porque yo sé que yo sabía que de las ecuaciones de equivalencia, que QZ es igual a la integral de tau XZ por diferencial área. Y ahora yo sé cómo es la variación de tau XZ en toda mi sección. Es esta parábola. Y en vez de hacer esta integral difícil, para este caso que es más sencillo, yo sé que esta integral
en el área se puede calcular como 2/3 de F por L, y me termina quedando que QZ es igual a QZ, o sea que verifica la ecuación de equivalencia. O sea, la integral de las tensiones tangenciales en mi cara tiene que dar QZ. Porque acuérdense, el efecto de la solicitación se ve adentro, o sometido, en cuanto a las tensiones tangenciales. En este caso tangenciales, o las tensiones. Entonces se cumple la ecuación de equivalencia. Y se ve cómo varía las tensiones tau en la cara, que son debidas a las tensiones de rebalamiento. ¿Qué opinan de todo esto? ¿No quieren opinar? Es un quilombo. Ahí está, eso quería que digas, Ezequiel. Es un quilombo. Pero es un quilombo que una vez que le enganchan la vuelta, es un quilombo lindo. Y como toda la carrera les va a pasar. O sea, los quilombos después se vuelven en cosas lindas, por lo general. La práctica seguro lo aclara después. No, pero el docente de la práctica de los jueves a la noche es malísimo, así que tiene que cambiar de práctica. No, bueno, ¿alguna duda? Sé que es algo complicado, por suerte ustedes tienen la posibilidad de después ver el video. Creo que, nada, también les voy a pasar estas hojas. Es un concepto nuevo que no es sencillo de digerir de entrada, pero lo más importante es que entiendan el efecto de lo... Voy a subir un segundo, les voy a robar un minuto más, pero lo más importante que quiero que entiendan es el efecto de esto que vimos antes del intervalo. Esto de acá, que en principio dijimos teníamos una sola madera o un solo bloque, calculamos las tensiones normales, estaba todo re bien. Pero después cuando empezamos a separarlo en 3 tablitas, ya vimos que no se comporta igual, porque si no están unidas, una resbala respecto a la otra. Pero la realidad es que yo podría haber hecho estos cortes infinitas veces, o infinitas veces, un montón de veces, y hubiese separado el momento en pedacitos muy chiquititos. Pero lo que pasa en la sección real es que el material es continuo. Pero entonces, que esté en material continuo quiere decir que de alguna forma se terminan hay algún procedimiento por el cual se transfieren ahí las tensiones en donde yo supuse los cortes. Y esas tensiones que permiten que trabaje en conjunto son las tensiones de rebalamiento que existen. Digamos, si no estuviesen las tensiones de rebalamiento, esto se comportaría como un montón de fajitas infinitas. Y se tomaría un momento, todos los momentitos los toma cada fajita. Pero la realidad es que es un continuo debido a que existen las tensiones de resbalamiento que impiden que resbale una fajita respecto a la otra. Dígame que se entendió eso, por favor, si no, no me voy a poder ir a dormir. Sí, se entendió. Ahí está. Uno más, que me diga eso. Sí, se entendió, se entendió. Ahí está, los Ivanes entendieron. Bueno, creo que fue suficiente por hoy. Hoy rindieron parcialito también, o sea, de todo. Nada, les agradezco que hayan participado de esta clase hasta el final. También les agradezco que me tuvieron como docente de la teórica de estas 3 clases. El miércoles que viene ya vuelve Mario. Seguramente retome algunas cositas de esto y vean algunas limitaciones de la teoría de Jurafsky que les acabo de explicar. Y hay un montón de cosas más que seguramente con Mario lo sigan reforzando y lo terminen de entender. Así que nada, nuevamente les agradezco y bueno, nos estamos viendo en la práctica y cualquier consulta siempre me pueden mandar un mail o lo que sea.